El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presenta Expresiones para elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa. ¿Qué tal? ¿Cómo le da? Muy buenos días. Mi nombre es Héctor Maqueo González y les saludo con mucho gusto en una nueva emisión del programa Expresiones para elegir. Esta es una producción del Instituto Electoral del Estado de Querétaro con la radio y la televisora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Les recuerdo que este espacio está dedicado a la promoción de la cultura política y democrática y que puede seguirnos a través de los medios universitarios, en radio en 89.5 FM, en televisión en el canal 24.1 y también en internet en el canal de YouTube de TV UAC. Les recuerdo también que este espacio puede consultarlo después en las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Hoy es 15 de febrero del año 2023 y estamos transmitiendo en vivo desde el foro de TV UAC. Quédese con nosotros la próxima media hora. Vamos a platicar de un tema muy relevante que tiene que ver con la democracia incluyente. ¿Cuáles son los retos, los avances? Y para ello voy a platicar con la titular de la Unidad de Género e Inclusión del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, la maestra Reina Soto Guerrero. Así que quédese con nosotros. Vamos a la entrevista. La entrevista. Y bien, ya está con nosotros la maestra Reina Soto Guerrero. Ella es titular, como ya decía, de la Unidad de Género e Inclusión del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Bienvenida, maestra, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien. Buenos días a todas y a todos y muchas gracias por la invitación, sobre todo por abrir este espacio, que creo que es muy importante que se conozcan este tipo de actividades que realiza el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Al contrario, nosotros somos los agradecidos y justamente sobre este tema de la democracia incluyente, ¿por qué no empezamos, maestra, por definir qué entendemos por inclusión, exclusión, cómo se relaciona esto con los temas político-democráticos? Okay. Bueno, la inclusión, en una manera muy sencilla de definirlo, sería la antítesis de la exclusión, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que históricamente ha habido muchos grupos en situación de vulnerabilidad que han sido discriminados y bueno, lo que pretende la inclusión es precisamente visibilizar estos grupos y a través de visibilizarlos, pues integrarlos precisamente a la sociedad y en temas particularmente que tienen que ver con lo político, pues la idea es que haya más participación de estos grupos. Tiene que ver con el ejercicio de derechos de ciertos grupos. ¿Cómo qué grupos, por ejemplo? Pues están los jóvenes, los adultos mayores, está la comunidad afrodescendiente, los indígenas, la comunidad LGBTIQ+, y también están las mujeres, por ejemplo, personas con migrantes, personas con discapacidad. De acuerdo. ¿Y cuál es el trabajo que ha venido haciendo el instituto con estos grupos y en este tema en particular? Es un trabajo ya de años, supongo. Sí, de hecho la unidad el instituto ha trabajado estos temas desde hace mucho tiempo. La unidad en sí de género, que así inició, comenzó en 2018 y luego posteriormente en 2019 ya se hizo esta modificación a unidad de inclusión. Y se han visto estos dos grandes rubros que es género e inclusión, ¿no? Pero son actividades que el instituto ha realizado desde hace ya 2018 para acá. ¿Por qué es importante contar con una unidad de género e inclusión en el Instituto Electoral? Pues es un mecanismo que permite disminuir las desigualdades que han tenido precisamente estos grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Estos grupos que mencionaba hace rato, que son ahora considerados de atención prioritaria, precisamente porque no podemos hablar de democracia si no está toda la población en estos temas incluidos, ¿no? Y si no existe participación de toda la población, ¿no? No podríamos decir que existe democracia. Entonces, es importante que exista una unidad porque al final es un mecanismo que permite nivelar esas desigualdades que han existido con estos grupos en situación de vulnerabilidad. Es una política integral, digamos. Sí, así es. Es una política integral que permite visibilizar a estos grupos y hacer acciones muy puntuales para efectos de que puedan tener una mayor participación y sobre todo también velar por los derechos de estos grupos. Y no solamente en los procesos electorales, sino de manera permanente. Sí, por supuesto. La idea es que la inclusión sea dentro y fuera del proceso electoral, ¿no? Se realizan muchas actividades que tienen que ver con temas de inclusión, pero
que durante la parte que no es proceso electoral, pues, por ejemplo, el área de educación cívica y participación, pues se vuelve muy fuerte, que es el área que es encargado precisamente de asistir a diversas comunidades y realizar actividades que permitan la participación más efectiva ya dentro del proceso electoral. A ver, por ejemplo, ¿qué actividades hace esta unidad al interior del instituto, dirigidas al funcionariado que elabora en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, maestra? Ok, bueno, hace diversas acciones, pero particularmente en el funcionariado, la idea es sensibilizarlos en primera instancia, ¿no? Dicen que la educación empieza desde casa, yo diría que la democracia empieza desde la institución, ¿no? Y esta parte es precisamente la idea de sensibilizar al funcionariado y posteriormente, en una segunda etapa, capacitarlo, ¿no? Es decir, que tenga los conocimientos suficientes para que pueda o generar acciones o generar empatía hacia estos grupos y sobre todo a veces saber cómo tratarlos, ¿no? Porque a veces realizamos acciones que tienen que ver con discriminación. Justamente para las personas que nos están siguiendo en televisión, estamos viendo imágenes de algunas de estas actividades que estás comentando, maestra. Sí, decía que este tipo de actividades que se realizan tienen que ver, por ejemplo, se hacen campañas. Una de las campañas que se hizo, por ejemplo, al interior del instituto fue Guardianes de la Democracia, y la idea de esta campaña era precisamente generar embajadores en estos temas de inclusión, ¿no? Es decir, que hicieran proyectos que tuvieran que ver en temas de inclusión respecto de los grupos que hemos mencionado, que han sido regularmente discriminados a lo largo de la historia. Y particularmente consistía en que se hicieran actividades, por ejemplo, se hicieron podcasts que hablaban sobre la comunidad LGBT, se hicieron podcasts en temas indígenas, pero en la lengua ñañú, se hicieron blogs, se hizo un programa completo que tenía que ver con el sistema braille, entonces hubo capacitación al interior del instituto que tomó el curso precisamente de braille. De eso se generó un cuento y se están generando documentos que en su momento puedan ser de importancia y que sobre todo a la ciudadanía que tiene esta particularidad o esta discapacidad. Y también, por ejemplo, se ha hecho, en este tema de Guardianes de la Democracia, ganaba quien hubiera hecho la acción de mayor impacto, ¿no? Entonces también se generó, por ejemplo, material incluyente por parte de la Dirección de Educación Cívica y Participación, que se lleva a los talleres, donde tiene un gran impacto para los niños, porque son temas que a lo mejor no conocen, pero que les emociona mucho el aprender, ¿no? Sobre todo los niños, creo que es un tema que lo digieren de una forma muy fácil. ¿Y cómo consideras, maestra, que estas actividades al interior del instituto han fortalecido a la institución y sobre todo el tema de la inclusión? Pues yo creo que definitivamente hay que conocer las materias para hablar de un fortalecimiento, ¿no? Y la idea de esta capacitación precisamente lo que hace es, y de este tipo de campañas o de concursos que se han realizado, es precisamente para que las personas se involucren, ¿no? No es lo mismo que de parte del área de inclusión se dé una capacitación teórica, a que ellos investiguen, a que ellos tengan vinculación con otras entidades para, por ejemplo, lo del curso de braille, a que conozcan más sobre la temática, porque entonces creo yo que sí permea al interior, ¿no? Esta campaña, por ejemplo, que decía de Guardianes de la Democracia, fue no solamente con acciones que impactaran ahí, sino que impactaran en la sociedad, que impactaran en la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y también en temas al interior del instituto, la capacitación ha sido muy importante. Ya mencionabas alguna de ellas, por ejemplo, la que tiene que ver con el sistema braille, pero ha habido otras y con otros temas importantes también. Así es. También, por ejemplo, la primera capacitación que se dio en el año 2021 fue en lengua de señas mexicanas y bueno, eso es como una parte muy importante porque eso permitió sensibilizar al instituto sobre las personas que padecen de discapacidad auditiva y esto evidentemente impactó incluso al punto que hoy en las sesiones de consejo, por ejemplo, existe una intérprete en lengua de señas mexicana, ¿no? Entonces, pues creo que este compromiso del instituto es desde la cabeza, que es el consejo, hasta la última
digamos, hasta el funcionariado, ¿no? Pero también ha habido capacitación al personal en temas, por ejemplo, de taller de masculinidades, temas de género, varios temas, ¿no? Así es. El otro grande rubro, además de la inclusión de esta unidad, es el tema de género. Y bueno, la idea es ir bajando la perspectiva de género al interior también del instituto. Y como decía, es importante que el funcionariado viva esto para que entonces después pueda hacia el exterior hablar de una forma más congruente, ¿no? O sea, más sensible. Entonces, lo que se hizo el año pasado fue como un programa que tenía que ver con, en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer. Y lo que se hizo fue a las mujeres capacitarlas en temas de liderazgo y a los hombres en tema de masculinidades, ¿no? Con la idea de que se sensibilizaran en estas temáticas y bueno, y sobre todo por ejemplo, en el tema de las mujeres era impulsarlas, ¿no? A que participen, a que lideren, ¿no? Que no es una circunstancia como común en la mujer, ¿no? O no se ha desarrollado tanto como ya creo que casi es innata en el hombre, ¿no? Y hay otro tema también que se ha impulsado al interior del instituto en la capacitación, con eventos, con foros, que tiene que ver con la violencia política en razón de género. Así es. También se han realizado foros en coadyuvancia con las diversas áreas, ¿no? Con la Comisión de Igualdad Sustantiva, con la Dirección de Educación Cívica y la Unidad. Y lo que se pretende es, por ejemplo, se hizo un foro aquí en la UAC, con estudiantes de la UAC, que la idea era sensibilizarlos, por ejemplo, en temas de micromachismos, en temas de violencia, y se concluyó con una obra de teatro que se escribió particularmente para el instituto, como con todos los temas que tienen que ver con género, desde violencia, estereotipos, pues sí, en general todos estos temas con la intención de que esta temática pues permee no solamente, como decíamos, al interior, sino también en la ciudadanía, ¿no? Y entonces pues esa es la idea, como ir visitando diversos espacios, ¿no? Se trabaja desde kinder, primaria, secundaria, todos los niveles educativos, universidad, con estos foros o con talleres en estos temas. Y que creo que es muy importante, ¿no? Incluso con padres de familia y maestros. Y creo que eso es muy válido porque entonces ya se está trabajando de manera transversal, ¿no? ¿Con qué instituciones colabora la unidad y el instituto en estos temas? Por ejemplo, con CONAPRED, con ¿El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación? Así es, también con la parte local del Instituto Indígena, también nos apoyan en el tema precisamente que tiene que ver con la traducción de temas, en ñañú o en lenguas originarias, ¿no? La Universidad Autónoma de Querétaro tiene con una la universidad, gran colaboración. Así es. Por ejemplo, también se realizó un diplomado en materia de inclusión el año pasado, de participación para la inclusión y mejores estrategias. Y bueno, se colabora con diversas instituciones, ¿no? Se ha trabajado en el TEC de Monterrey, en escuelas públicas y privadas en la Náhuac, etcétera, etcétera. Bien, por otro lado, maestra Reina Soto Guerrero, ¿qué otras atribuciones tiene la Unidad de Género e Inclusión? Ya hablamos de algunas actividades al interior del instituto, de la capacitación y también de algunas acciones afuera, dirigidas a distintos grupos. ¿Qué otras atribuciones tiene la unidad? Okay. Bueno, pues también apoya a las diversas áreas del instituto, asesorándolos en temas de lenguaje incluyente y no sexista, en temas de género, en temas de inclusión. Y la otra parte muy importante de la unidad es que es la encargada del registro de personas sancionadas, el registro estatal de personas sancionadas en materia de violencia política de género. Antes de pasar a ello, por ejemplo, una de las cosas que también colabora la unidad es verificar que pues, los distintos mensajes, las distintas plataformas que tiene el instituto, medios incluso, pues cumplan con las normas en materia de inclusión. Por ejemplo, el sitio web
ahí también ha habido un trabajo importante, ¿no? Así es. Bueno, pues se trabaja de manera conjunta con diversas áreas para el logro de estos objetivos y, por ejemplo, también parte de la asesoría que se brinda al Consejo en temas de perspectiva de género e inclusión, pues es como abarcar que la información sea más accesible a las personas, ¿no? Y en este tenor se trabajó en la página web con un sitio web accesible, principalmente que tiene que ver con personas con discapacidades, ya sean auditivas, visuales. Tiene algunos navegadores para que puedas agrandar la letra, achicarla, cambiar los colores, para las personas con problemas de daltonismo, con dislexia, un tipo de letra que sea factible para la lectura, el audio. De toda la información que se encuentra ahí. Entonces se hizo esa parte de la página web accesible y la otra parte también fue como que se contara con un sitio web con perspectiva de género, es decir, pues adecuarlo a verificar que no existan estereotipos, que la información sea clara, que sea accesible para todas las personas y atendiendo particularmente a las necesidades de las mujeres. Les recomendamos a las personas que nos ven o nos escuchan que visiten esta página que es www.ieq.mx. Ahí podrán encontrar toda la información que genera el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, como dice la maestra Reina Soto, de manera accesible y de manera con perspectiva de género. Ahora, nos comentabas también, maestra Reina, sobre el tema, la atribución que tiene la unidad para inscribir en el registro estatal de personas sancionadas por violencia política en razón de género. Platícanos cómo es este proceso y por qué se da. Sí, bueno, inicia regularmente con un procedimiento sancionador. Lo lleva la Coordinación de Instrucción Procesal y lo que hace la unidad es un poco el acompañamiento en este procedimiento. Una vez que se remite al tribunal, pues bueno, el tribunal determina si se dan las conductas o los supuestos para efectos de considerar que la persona cometió violencia política. Y una vez que es notificada la sentencia y que esta queda firme, entonces lo que se hace es que se nos informa a la unidad. La unidad verifica los datos de la sentencia, de todos los rubros que lleva el registro, lo manda al INE para efectos de que también obre en el registro nacional y bueno, se sube a este registro que se encuentra precisamente en la página web. Cuando hablamos de violencia política en razón de género, ¿qué tipo de conductas pueden ser? Pues existen diversos, o así está clasificada por ley la violencia en diversos supuestos, puede ser desde psicológica, puede ser mediática, ¿no? Es decir, que existan ciertas conductas que disminuyan la posibilidad a lo mejor de participación de una mujer, ¿no? O que denosten su imagen y que esto implique que a lo mejor el votante ya no quiera a través de estas campañas que se hacen de desprestigio, pues votar, ¿no? Hay violencia simbólica, ¿no? Que son estos micromachismos en donde dicen, no sé, hay ejemplos de no puede gobernar por el simple hecho de ser mujer, ¿no? O la gobernanza corresponde a los hombres y no es campo de mujeres, pues conductas que tienen que ver también con violencia física, incluso, ¿no? Desafortunadamente ha habido, no en Querétaro, pero sí en otros estados, casos donde por el simple hecho de ser mujer, pues las ha matado, ¿no? Conocemos perfectamente bien en nuestro país estos temas de los feminicidios. Entonces, pues en términos generales, pues podría decir que son algunos ejemplos de violencia, ¿no? Ya sea que sea para aspirar a un cargo o también puede ser precisamente ya en el ejercicio del cargo, ¿no? Que no les permitan a veces porque no les dan los recursos o por temas que tienen que ver con que no les dan la información necesaria para poder cumplir sus funciones debidamente. Entonces, pues bueno, son como un poco en términos generales estos los supuestos. Incluso hay una red de mujeres electas en Querétaro que está coordinando el instituto junto con el INE y otras instancias, justamente para dar información, orientación a las mujeres servidoras públicas que están ya ejerciendo algún cargo público sobre este tema.
Claro, precisamente está vinculada con la Comisión de Igualdad Sustantiva, que es un apoyo muy grande para la unidad. Y este tema precisamente tiene que ver con hacerle ver a las candidatas que bueno, primero pasarles información de qué conductas pudieran ser constitutivas de violencia, ¿no? Porque a veces hay conductas que ni siquiera somos conscientes que pudieran generar violencia o que son constitutivas de supuestos de violencia. Y pues es al final un acercamiento con las candidatas para efectos de que conozcan. Existe una guía, por ejemplo, que también pueden consultar en la página web, que tiene como muy claramente y muy bien desarrollada para efectos de todos estos temas de violencia. Y pues que se acerquen principalmente cuando sean sujetas de alguna conducta que pudieran ya considerar que puede constituir violencia política en materia de género. ¿Cuáles son los temas, los puntos prioritarios para la Unidad de Género e Inclusión del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para este año? Pues son varios. Para empezar, comenzar a preparar, porque ya estamos muy cercanos al proceso electoral, ¿no? Y entonces estos temas de sensibilización y capacitación que tienen que ver ya un poco más con el proceso electoral, ¿no? Por ejemplo, cómo va a ser la atención y la capacitación que se dará en su momento a quienes estarán en las mesas de casilla para efectos de cómo deben de atender quizá a una persona con discapacidad, ¿no? Cómo nombrar a una persona transgénero, pues es como un poco ir en preparación a el proceso electoral, seguir con las campañas que hemos ido desarrollando. Y bueno, ahí también un proyecto de un plan de corresponsabilidad en la vida familiar laboral, que tiene que ver con acciones de autocuidado, que tiene que ver con temas de sensibilizar que los temas familiares y de cuidado de terceros, pues debe ser compartido, ¿no? Hombres y mujeres. ¿Algo más que desees agregar, maestra Reina Soto? En relación a este tema de corresponsabilidad, por ejemplo, hay datos del INEGI donde dicen que aproximadamente por el trabajo que realizan las mujeres, tendrían que tener un sueldo de 67,000 pesos aproximadamente, ¿no? En relación con las actividades que a veces realizan los hombres, que es más o menos de 27,000 pesos. Entonces la idea precisamente es como realizar acciones que tengan que ver con una igualdad sustantiva, ¿no? O sea, no solamente la que existe en la ley, sino una de facto, o sea, que realmente sea real, ¿no? De acuerdo, muchas gracias a la maestra Reina Soto Guerrero. Ella es titular de la Unidad de Género e Inclusión del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, por habernos acompañado en esta entrevista en el programa Expresiones para Elegir. Muchas gracias, al contrario, por la invitación y por permitir este espacio que al final da a conocer un poco más lo que se hace dentro del instituto. Al contrario, muchas gracias a ti, maestra. Y rápidamente hacer un comercial a las personas que nos siguen. Es una publicación, Desafíos de la Democracia Incluyente, editado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro en el 2019, junto con la editorial Tirán Loblanche. Es un libro que aborda justamente estos temas de la democracia incluyente. Se lo recomendamos, está disponible en el sitio web www.ieq.mx. Y también, antes de concluir, quisiera invitarles a que participen, que sigan la transmisión en vivo o que acudan al Foro de Participación Ciudadana en Querétaro. Están viendo en pantalla la información. Se va a llevar a cabo el día de mañana, en punto de las 10 de la mañana, con la participación de Walter López González, César Zafra Urbina, la consejera electoral Carla Isabel Olvera Moreno, la consejera electoral presidenta del Instituto Grisel Muñiz Rodríguez, el consejero electoral Daniel Dorantes Guerra, también Luis Antonio Rangel Méndez, secretario de Planeación y Participación Ciudadana del Estado, y José Antonio Fabián Fuller, de la organización Hoy Por. Es un evento gratuito, es un evento libre al público que pueden seguir a través de las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Y bueno, de esta manera llegamos al final de esta emisión del programa Expresiones para Elegir. Les invitamos a que nos sigan los miércoles en punto de las 10 de la mañana, cada 15 días, a través de los medios universitarios, Radio UAC 89.5 FM, TV UAC, canal 24.1 y también en el canal de YouTube, así como en las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Reiterarles el sitio web www.ieq.mx, donde pueden encontrar toda la información relativa a este organismo público local electoral. Le invitamos a que sigan visitando y siguiendo este espacio donde estará la actualidad en materia democrática y electoral, y que también siga participando. Gracias a todas y a todos. Hasta la próxima.
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presentó Expresiones para elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa.